Algunos hoy no vienen a los cultos porque es el Día de la Madre y se van a celebrar con la madre cuando no se dan cuenta que 365 días es el Día de la Madre. Otros, como Lida, acaba de ingresar a su marido en el hospital y ella viene aquí a servir al Señor. Así que no le pongamos excusas a las cosas de Dios, porque la Biblia es clara: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si usted pone a Dios en primer lugar, todo lo demás va a ser añadido. Va a venir bendición sobre su vida. En medio de su desierto, en medio de su trauma, en medio de su tribulación, Dios va a traer bendición. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Muy bien. La Biblia nos ha mostrado a lo largo del tiempo el escenario de la historia humana. La Biblia nos habla de cómo hemos empezado desde el principio hasta el final. La buena voluntad de Dios para con el hombre, cómo nos ha enseñado, cómo nos ha tratado, cómo nos ha discipulado y manejado. También nos ha mostrado el engaño de Satanás hacia la humanidad para destruirlo y la separación entre Dios y el hombre. Todo eso la Biblia nos lo ha estado enseñando. Y el plan de redención de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba ahí preparado, que Cristo iba a redimir, iba a sacar de la esclavitud del pecado de Satanás al ser humano. Todo eso está escrito en la Biblia desde bien pronto. Y Dios nos muestra en este plan de redención y en la Biblia entera, empezando desde el libro de Génesis hasta acabando en el libro de Apocalipsis, la historia de cómo cayó el hombre. Y cuando cae el hombre, pues cae toda la humanidad con él. En el momento que cae el hombre, cae la humanidad con él. Y cuando Adán cayó, en el momento que Adán cayó, recuerden que Dios creó al hombre y del hombre sacó a la mujer y ahí tuvieron la descendencia. Pero en el momento que Adán cayó, toda la semilla que Adán cargaba cayó con él. O sea, usted y yo. En el momento que Adán cae, toda la semilla, o sea, sus espermatozoides, nosotros somos parte de Adán, hemos caído con Adán. ¿Y por qué? Porque todos venimos de él. Todo ser humano venimos de Adán. Algunos dicen, no, venimos de Noé. No, Noé era el último, fue el hombre ahí juntamente con la familia, pero él viene de Adán. O sea, venimos de Adán, todos venimos de Adán, hasta desde el momento que él cayó. Así que Adán es el productor de la raza humana, de la mujer, nace la raza humana, pero la mujer vino del hombre, nos enseña la palabra, y todo hombre y toda mujer proviene de Dios. Amén. Entonces Adán cayó, todos caímos con él porque estábamos cargados en él cuando él cayó. Y sabiendo todo eso, ya sabiendo de toda esta historia, Dios tenía un plan de redención para sacar al hombre de esa esclavitud que cayó debajo de Satanás. O sea, el apóstol José Manuel durante unas semanas ha estado predicando sobre eso. Estábamos en la predestinación del ser humano desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y yo quiero darle una pincelada, voy a abrir un paréntesis aquí al respecto de eso. El ser humano está predestinado para ser salvo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos ama tanto que no quiere que a nadie de nosotros nos perdamos. Y tiene un contrato. Dios tiene un contrato. Y en ese contrato está su nombre. ¿Cuántos de aquí trabajan para alguien? ¿Puede levantar su mano? Ahora, levante su mano alta, no tengan miedo. De los que trabajan para alguien con su mano levantada, ¿cuántos son fijos? Ok. Los que son fijos, ¿puede perder su trabajo, sí o no? Pero son fijos.
O sea que contrato es para toda la vida, pero podemos perder el trabajo. ¿Por qué perdemos el trabajo? Porque hay que cumplir la normativa del contrato. Todos estamos llamados a ser salvos. Todos los que están aquí, desde antes de la fundación del mundo, está llamado para ser salvo. Ajá, usted tiene un contrato. Si usted incumple el contrato, Dios no le quita la salvación. Usted la deja perder. Que es diferente. Dios no quita nada porque Dios nos lo ha regalado. Por gracia somos salvos. Ahora usted dice, es que usted deja escapar el contrato indefinido. ¿Me están entendiendo? Más que nada porque no somos salvos, siempre salvos. Somos salvos por gracia. Pero de usted depende que ese contrato se mantenga. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Ok, cerramos paréntesis y seguimos con la historia. Era por añadir aquí. Entonces, así que hace 2 semanas vimos la progresión de la Biblia, ¿se acuerdan? Vimos como en Génesis Dios mata al primer animal y que fue muerto y este animal fue el primer animal en la historia de la humanidad que fue sacrificado y fue por la mano de Dios. Y Dios mató a ese animal y cubrió, diga conmigo, cubrió a Adán. O sea, esa muerte de ese animal cubrió el pecado de Adán, de la desobediencia. O sea, vemos el derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Diga conmigo, cubrir los pecados. Ok. De Génesis pasamos a Éxodo, cuando miramos las indicaciones de Dios a Moisés, que le empieza a hablar a Aarón, que le enseñaba sobre el tema de las familias de los judíos, como para salir de la esclavitud de Egipto tenían que matar un cordero y con la sangre cubrir los dinteles de su casa. ¿Se acuerdan de eso? Que era un paralelo de la esclavitud de la humanidad, Egipto con el día de hoy. Y vimos que como a través de ese derramamiento de la sangre de ese cordero, marcado en los dinteles, la familia podía ser libre de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Y pasamos al libro de Levítico, cuando Dios ha nombrado al sacerdote Aarón como sumo sacerdote de Israel. Y una de las funciones que tenía el sumo sacerdote, que era señalar el cordero, señalar el animal que tenía que ser, acuérdense que esto va para examen, que el animal que tiene que ser entregado, sacrificado, era elegir el animal que se va a matar para ese sacrificio, y a la vez el otro animal que era soltado, ¿dónde? En el desierto. Uy, muchos van a suspender. Y estos 2 animales cubrían los pecados de la nación de Israel. ¿Qué es lo que hacía? Cubría los pecados de la nación de Israel. Y bueno, pasamos de una pareja a una familia, pasamos de una familia a una nación y hasta el momento de llegar a Jesucristo. Su derramamiento de sangre, el derramamiento de Jesucristo, la sangre de Cristo, para quitar el pecado de la humanidad, de todo aquel que creyera en él. De una pareja a una familia, a una nación, a toda la humanidad. Gloria a Dios. Porque Dios no vino solo a por Israel. Dios vino a por toda la humanidad. ¿Amén? Ok. Por eso las palabras son tan grandiosas del sumo sacerdote que fue escogido en el tiempo de Jesús, que se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. Ay, ay. Que la Biblia, estoy hablando así porque lo que hoy predicamos y hace 2 semanas va a ir a examen. Y entonces todos los que van al estudio tienen que estar ahí pendientes. Entonces, en la Biblia nos dice que el sumo sacerdote, Juan el Bautista, era descendiente ¿de quién? De Aarón. Uy. Que su papá y su mamá eran descendientes de Aarón. Por lo tanto, Juan el Bautista
su llamado era señalar al cordero escogido, el cordero puro para el sacrificio. Y esta vez no iba a ser sacrificado por Israel, sino que iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Aleluya. Por eso la importancia de las palabras del libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Señaló, Juan el Bautista señaló al que iba a ser sacrificado. Y en este versículo hay algo que llama mucho la atención. ¿Y por qué? Porque nunca la sangre de un animal quitaba el pecado de nadie. La Biblia no dice que la sangre de los corderos quitaba el pecado de Israel, ni quitaba el pecado de las familias, ni quitaba el pecado de una persona. Dice que la sangre del cordero sacrificado cubría los pecados, mas no los quitaba. Porque solo hay un cordero inmolado, puro, sin mancha, que no ha cometido pecado, que ese sí quita el pecado de la humanidad. Se llama Jesucristo. Aleluya. O sea, cuando Abel hizo su sacrificio, fue para cubrir su pecado. Cuando Jacob llevó a Isaac y apareció el cordero cubrió el pecado de Abraham. Cuando Egipto tenía esclavizado a Israel y Moisés y Aarón mandó hacer al pueblo de Israel que sacrificaran corderos, cubrió ese sacrificio el pueblo, la familia. Después, cuando Aarón sacrificaba los corderos como sacerdote, dejando libre a otro animal, ese sangre que era derramada era para cubrir el pecado de la nación de Israel. Aleluya. Y esos sacrificios eran para cubrir, mas no para quitar. No es lo mismo cubrir algo, porque sigue estando debajo, que quitarlo por completo. Eso solo lo hace la sangre de Cristo. Pero mira lo que dice Hebreos 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, no hay animal que pueda quitar el pecado que hay en tu vida. Ni siquiera uniendo todos los animales del mundo pueden quitar el pecado de una persona. Cubre como un sacrificio puro el pecado de tu vida, pero no te lo quita. ¿Por qué? Porque un animal no es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, un animal no tiene el valor de un ser humano. Así mueran todos los animales del mundo, no lo podrías conseguir. Pero llegamos a Jesús, y en Juan 1:29 nos decía: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Wow. Iglesia, el que reciba a Jesús, su pecado no es cubierto, su pecado es quitado. El que recibe a Jesús, tu pecado no es cubierto, tu pecado es quitado. Pero hay un contrato. Tu pecado hasta ese momento ha sido quitado. Ahora va a depender de ti. Cómo tú vives, cómo tú andas, cómo tú caminas. ¿Me están entendiendo? Ay, no, es que ya Él murió por mí. No, mi hermano. Su sangre fue derramada por los pecados que tú tenías hasta ese momento. Y Él te ha convertido en algo que lo vamos a ver aquí ahora. Pero tú tienes unas obligaciones como hijo de Dios que tienes que cumplir para que esa salvación se lleve a cabo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Así que el sacrificio de Jesús iba a exceder mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar. ¿Por qué? Porque no era un animal muriendo.
Este era el creador del mundo entero, el creador del universo, el que iba a entregar su vida hecho carne, muriendo por cada uno de nosotros. ¿Será esto grandioso? Que el creador se hace carne para sacrificarse por ti. Para lo que se había perdido desde el principio con Adán, hoy lo recuperáramos simplemente recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Qué maravilloso. Por lo tanto, el precio que pagó el Creador fue mayor que el pecado que se le imputó. El precio que pagó Jesucristo fue súper, mega, hiper grandísimo y es más grande que todos los pecados que hay en la humanidad. Por eso, si paga más por lo que se le imputa, puede quitar con su sangre el pecado de aquel que lo reciba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Por eso vemos a Jesús yendo a la cruz, y cuando va a la cruz dice estas palabras tan famosas: consumado es, hecho está, hasta aquí, consumado es. Y la pregunta es, ¿qué fue consumado? ¿Qué es lo que se ha consumado? ¿Qué es lo que hablamos cuando Cristo dice consumado es? Pues todos esos sacrificios que apuntaban a Cristo terminaron de ser. Ya no era necesario que mataran un cordero, ya no era necesario que mataran un cabrito, ya no era necesario que mataran un buey ni un toro, ya estaba consumado. Todo sacrificio en el mundo entero, matando un animal para cubrir los pecados, se había consumado en el Creador, nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, ya no es necesario nada más. Aleluya. Aquí, era como Jesús diciendo, aquí, en la cruz, se ha derramado mi sangre. Ya todo se acabó. Mi sangre vale más que cualquier macho cabrío. Mi sangre, yo soy el creador del universo. Lo que se me imputa a mí es mayor. Mi sangre es mayor que cualquier pecado de toda la humanidad junta. Consumado es. Hasta aquí hemos llegado. Aleluya. En mí van todas las figuras apuntando a este momento para poder redimir a la humanidad perdida. Porque la humanidad estaba perdida hasta ese momento. Y todo mirando a la cruz, a Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y diciendo, toda esta humanidad perdida, esclava y en pecado por Satanás, hoy es redimida por mi sangre. Consumado es. El que viva en mí y me reciba, vivirá eternamente. Consumado es. El que viva en mí desde este momento y me reciba, eternamente vivirá. Wow, es que es poderoso. Pero quien no me reciba está condenado a la muerte eterna. Wow. Hay un beneficio de ver a Jesucristo en la cruz del Calvario, y es reconocer que su sangre derramada me da vida eterna si yo lo recibo. Mas si yo no lo recibo, no me espera más que la muerte eterna. Tú tienes la opción, vida eterna o muerte eterna. Por eso en la cruz Él culminó, consumado es, hecho está, hasta aquí. En la cruz culminó la dispensación de la ley. La anterior dispensación, que era la dispensación de la ley, ahí acabó en la cruz del Calvario. Se acaba. La ley de Moisés fue terminada en la cruz de Cristo. Y cambiamos a la nueva dispensación. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que Aarón murió antes que Moisés? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que también dijimos que Juan el Bautista murió antes que Jesús?
Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Yo quiero que usted se meta en lo que le voy a enseñar. Porque Juan murió antes de la cruz de Cristo. Y hemos dicho que en la cruz cambia ¿qué? La dispensación. Pongan atención. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario, se abre una nueva dispensación del derramamiento de la sangre para todo aquel que ahora entre a formar parte de la iglesia. O sea, Cristo muere en la cruz, su sangre derramada, y se abre la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia para que todo aquel que en ella entre viva en Cristo Jesús. Pero Juan Bautista murió antes de que Jesús fuera a la cruz. Ajá. Así que Juan el Bautista no entró en la dispensación de la gracia, entró en la ley. Y como él murió en esa dispensación, Juan no alcanzó a entrar a la dispensación de la iglesia, de la gracia de Dios. Así que vamos a entender ahora un versículo que hemos leído muchísimas veces y que a lo mejor no nos parábamos a entender. Y lo vamos a entender ahora. Lucas capítulo 7, versículo 27. Dice, verás cómo lo van a entender lo que les estoy diciendo ahora. Este es de quien está escrito. Esto es Jesús hablando de Juan el Bautista. He aquí, envío mi mensajero delante, Dios hablando de Juan, envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Wow! Impresionante. Nos está diciendo Jesús que Juan el Bautista es más grande que Abraham. Nos está diciendo que Juan el Bautista es más grande que Isaías. Nos está diciendo que Juan el Bautista es más grande que David, que Salomón, que Moisés. ¡Wow! Impresionante. Jesús nos dice que el nacido de mujeres es el más grandioso, el más grande que existe. ¡Qué honor le está dando Jesús a Juan el Bautista! Qué honor, verdad que si alguien, un pastor, un profeta, un apóstol te señala, tú eres el grande, tú eres el escogido, uno se siente honorífico, ¿no? Hay una cosa grandísima. Qué honor tan maravilloso ser el más grande. El título que le está poniendo Jesús como el más grande de los nacidos ¿de qué? De mujer. ¿Y por qué ese título? Porque su llamado era señalar al Cordero, al Salvador de la humanidad. No era cualquier cosa. Era un super mega hiper llamado. Pero, hay peros en las Biblias. Pero, sigue continuando, pero el más pequeño en el reino de Dios ¿es mayor que quién? ¡Wow! ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Usted es mayor que Juan el Bautista. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? O sea, hermanos, que esto es algo grandioso. Porque ahí Jesús nos está dando una revelación. Esto no es que el pastor te está dando revelación, no. La Biblia, Jesús está dándote una revelación. Jesús sabía que Juan Bautista iba a morir antes de la cruz. Por eso le dice, eres el más grande de los profetas, de los hombres de Dios, nacidos de mujer. Pero el más pequeño de los que nazcan en la siguiente dispensación será mayor y más grande que Juan el Bautista. Esto es algo increíble.
poderoso. ¡Wow! Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús le está diciendo a usted que eres más grande que Juan el Bautista. Solo dice la palabra de Dios. Y esto es maravilloso, apoteósico, increíble. Porque hay mucha gente deprimida, cabizbaja, llorosa. Y es porque no tienen ni idea, no comprenden la palabra de Dios. Lo grande que Dios nos ha hecho. Lo importante que Dios te ha hecho a ti y a ti. El poder que Dios te ha dado tan magnífico. Increíble en este tiempo de dispensación. Es maravilloso. ¿Y por qué? Porque con la sangre de Cristo derramada, su pecado fue quitado de usted. O sea, Dios a ti te ve con la naturaleza de justicia que le regala Jesucristo. De una manera, wow. Adán nos dio una naturaleza de pecado. Pero como Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, a usted le ha quitado su pecado y tiene una naturaleza de justicia. ¡Wow! Y si tú has recibido a Cristo, tú has nacido de nuevo, tu espíritu es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Usted es una nueva creación. Ya no es un nacido de mujer, es un nacido del cielo. Pero tiene una obligación con Dios. Ay, pastor, yo soy igual que todos. No, ese es el problema. Es que nosotros no somos igual a los demás. Es que si usted ha nacido de nuevo, si ha sido lavado con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, si usted cree que Cristo es su Señor, si usted lo recibe en su vida, usted ya no importa su atrás, importa su presente y su futuro. Porque Cristo ha hecho que usted nazca de nuevo. Es una nueva criatura. Lo viejo quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Usted firma. Ya Cristo muere en la cruz. Usted recibe a Cristo. Su pecado es liberado. Pero si usted sigue pecando, el contrato se rompe. Porque usted no cumple con lo que Cristo le prometió. Ah, no, pastor, que mi nombre no se puede borrar. Lo borras tú. Si tú eres el que tiene el Tipex, el que tienes la goma de borrar, tú eres el que te sales de la salvación. ¿Están aquí o no? Wow. A mí me parece algo increíble. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17, perdón. De modo que si alguno está en, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Pero las nuevas se pueden estropear. Uno viene a Cristo, lo viejo queda atrás, todas son hechas nuevas, pero lo nuevo lo puede volver a estropear. Por eso no podemos entender, concebir que sigan habiendo cristianos pecando, adulterando, fornicando, mintiendo, engañando, criticando, chismeando, robando, usurpando. Cuando la Biblia dice que todo ese tipo de cosas no entrarán en el reino de los cielos. Ay, no, pero Cristo murió en la cruz por mi vida. Si eres un mentiroso, si eres un idólatra. Leamos bien las Escrituras. Entendamos bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que Cristo ha derramado su sangre por ti. Él murió en la cruz del Calvario por ti, para que tus pecados que vivías en ese momento fueran quitados.
Y que lo que estaba prometido desde antes de la fundación del mundo, que la redención nos sacara, nos librara del pecado eterno, de la muerte eterna, tú firmas el contrato con Dios. Pero si tú le estás dando lugar al diablo, por eso la importancia de que la palabra nos dice, no le deis lugar al diablo. No podemos seguir permitiendo el pecado en las vidas. Y repito, mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Idólatras no entrarán en el reino de Dios. Borrachos no entrarán en el reino de Dios. Codiciosos no entrarán en el reino de Dios. ¿Están aquí o no? Amén. ¿Hay algunos de estos aquí que digan amén? Amén. Gloria a Dios. Padre Santo. Ay, 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 ay. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura. Pero esto solo lo puede decir los que han recibido a Jesucristo y han sido lavados por la sangre del Cordero y que es quien quita los pecados de tu vida, reconociendo que Cristo está en ti. Él va a quitar tus pecados. Por eso usted no puede seguir siendo el que era antes. Si usted viene a los caminos del Señor con los pelos aquí arriba y viene con la ropa aquí abajo, y cuando va a la lavadora encoge, usted tiene que entender que ha nacido de nuevo y que tiene que ir al, no sé, vaya al primario y cómprese algo barato. Pero tápese. Nos reímos, pero la Biblia dice que vayamos vestidos con decoro. Yo no le pido que venga con corbata, pero hermanitas, algunas hermanitas que vienen y todo el mundo fijándose en la hermanita. Dejemos el mundo en el mundo, usted es nueva criatura. Ahora repito, ¿cuántos han nacido de nuevo? Pues si usted es nueva criatura, la salida me voy a poner a firmarlo. Y le voy a mandar WhatsApp, hermanita, hermanito, los toreros están en las plazas de toros. ¿Están aquí o no? Ok. Así que nosotros, aunque nacimos de Adán, cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, otra vez. Esa semilla de la que nacimos de Adán era corrupta. Por eso toda la humanidad está en corrupción. Pero cuando nacemos de Jesucristo, la semilla de Cristo no es corrupta, porque la palabra de Dios es pura, eficaz. La palabra de Dios es una semilla que cuando tú la escuchas, la siembras en tu corazón, la siembras en tu vida y confiesas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y nace de nuevo como una nueva criatura. La palabra te dice que estás llamado a ser separado, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, 23. Siendo, ¿qué? Renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál era la simiente corruptible? Adán. Sino de una incorruptible. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios, usted no tiene que decir, Dios me ha dicho, Dios me mira, Dios me habla, Dios me hace, Dios me comenta, yo tengo una conversación con Dios. No, hermano, usted tiene que decir, la palabra de Dios me dice. Porque esta es la voz de Dios. ¿Me escucha, iglesia? Esta es la voz de Dios. A veces esperamos que venga un profeta que nos caliente las orejas. Y Dios me ha dicho que te diga. Y Dios me ha dicho que tú eres. ¿Y qué dice la palabra que eres? A mí la palabra me enseña que soy nueva criatura si he creído en Cristo Jesús.
A mí la palabra me enseña que si Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y yo lo recibo en mi corazón, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Su sangre me ha limpiado, ha derramado su sangre por mí, yo soy redimido. ¿Por qué tengo que esperar que alguien me diga que Dios le ha dicho? Hoy te digo, Dios está hablando a la iglesia de Cristo. Y no habla el pastor, está hablando la palabra de Dios. Déjese de escuchar voces extrañas. Déjese de escuchar cosas raras y lea la palabra de Dios. Incorruptible, por medio de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Los profetas son buenos, claro que sí. Pero no hay nada mejor que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está escrita y inspirada por el mismo Dios. ¿Qué mayor profecía necesitas? ¿Qué necesitas, que alguien te caliente el oído? Ahí está Dios hablándote, en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cómo fue que nacimos de nuevo? Por la palabra de Dios. Por eso nos decía Jesucristo que la palabra es una semilla. Porque la palabra, cuando se expone, se siembra. Y tiene que germinar y dar fruto, y fruto en abundancia. Porque cuando usted dice, no, por los frutos se conocen, ¿sí o no? ¿Y cómo damos fruto? ¿A través de qué? ¿De que usted se echa agua? De la palabra de Dios. Que la palabra de Dios está en usted y está germinando lo bueno dentro de usted y va a dar fruto porque la palabra se ha sembrado y el poder de la unción del Espíritu Santo lo está regando. Wow. Adán puso la semilla en la mujer y la humanidad nació. Pero Jesús puso también la semilla de la palabra en el corazón del hombre para el que la recibe nazca de nuevo. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Detracciones, perdón. O sea, usted nace de nuevo y desecha. ¿Pero quién lo desecha? ¿Dios? Usted desecha la maldad, usted desecha el engaño, usted desecha la hipocresía, usted desecha la envidia. Usted. Haga así. Sal de mi vida en nombre de Jesús. Es usted. Ay, no, Dios me va a librar. ¿Qué te tiene que librar Dios si ya te lo está diciendo la palabra que eres tú? Te ha dado una autoridad si tú has nacido de nuevo y has sido lavado con la sangre del Cordero. Y tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú echas fuera el pecado. Tú echas fuera la maldad. Tú reprendas todo espíritu de maldad sobre tu vida. Hipocresía, envidias y todas las detracciones que aparezcan. Ahora, mira lo que dice 1 Corintios 15, 47. Dice, el primer hombre es de la tierra. ¿Quién era el primer hombre? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Wow. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, si usted es del mundo, aunque venga a la iglesia, seguirá haciendo las cosas del mundo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. Por eso dentro de las iglesias no puede haber el mundo. Ay, pastor, pero no, hermano, usted ya no es de este mundo. ¿Cuándo vamos a entender que el mundo no puede entrar en la iglesia? Porque ya no somos de este mundo. Ya no somos terrenales. Y dice, ¿cuál el celestial? También los celestiales. Si nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros somos parte de los celestiales. Ajá. Y porque hemos sido separados, punto y coma, de lo terrenal. ¿Me van entendiendo o no?
Ya no somos terrenales. Ya, si usted ha nacido de nuevo, ya no es terrenal. Ahora es celestial de Dios. Pertenecemos al cielo, al reino de los cielos. Aleluya. De hecho, en el versículo que se lo voy a decir ahora, usted lo va a entender mejor todavía. Porque Dios se lo reveló a Abraham. Dios se lo reveló a Abraham sobre 2 dispensaciones. Mira lo que dice Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas celestiales y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No entendieron. No entendieron. 2 dispensaciones. A Abraham le fue revelado: en ti habrán 2 generaciones, 2 dispensaciones. Los terrenales, que representan a Israel en la ley, dispensación de la ley, y los celestiales, los que van a nacer después de la cruz del Calvario. Y esos serán los celestiales. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor ahí, eso fue poderoso. Así que Dios le habló a Abraham de los 2 pueblos, del judío y de nosotros, los celestiales. Es maravilloso. Mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Ya le estaba marcando que habrá una generación que será celestial. ¿Cuántos hijos de Dios del cielo están aquí hoy? ¡Wow! Y hay algo que les quiero enseñar, porque vemos que Juan el Bautista, hemos dicho que muere antes que Jesús muera en la cruz del Calvario. Por eso Juan el Bautista hemos dicho que no alcanzó esa nueva dispensación. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que dice la Biblia que cuando venga la resurrección de los muertos, cuando se termine esa dispensación, que termina en el rapto de la iglesia, la dispensación de la gracia va a terminar el día del rapto de la iglesia. Y cuando llegue ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Y los muertos. ¿Y qué pasa con los que murieron en la ley? Wow. Wow. ¿No saben ustedes? Ahí es cuando uno entiende ese pasaje, cuando dice que el rey llamó a su pueblo a las bodas y los de su pueblo, el pueblo de la nación, puso excusas. Llamar a todos los que estén por ahí y que quieran recibir a este rey en sus bodas. Estos que reciben al rey somos los que hemos nacido en Cristo, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y estos que mueren, los muertos en Cristo, que resucitarán primero, serán los que serán parte de las bodas del Cordero. Wow, pastor, pero eso lo dice la Biblia. Claro que lo dice la Biblia. Llevo como 2 semanas dándole vueltas, Señor, muéstrame dónde está eso. Porque cuando venga la resurrección de los muertos, solo los muertos en Cristo, en la dispensación de la iglesia, serán resucitados. Ahí no dice el resto de personas. Habrá los muertos en Cristo. Nosotros. Juan el Bautista no va a ir en esa resurrección, porque murió antes de la cruz del Calvario. Terrible esto. Mire, la resurrección de los de antes de la cruz de Cristo viene después
del día terrible del Señor. Todo esto más adelante lo estudiaremos a partir de Apocalipsis capítulo 20, para los que vienen a los estudios. Se lo voy a dejar ahí, para que vengan a los estudios a aprender más. Pero nos vamos a quedar aquí, que los que hemos muerto en Cristo, estaremos en las bodas del Cordero. ¡Wow! Como la novia de Cristo. Poderoso. Así que los primeros resucitados serán los muertos en Cristo, que corresponden a la dispensación de la iglesia, de la gracia, la que estamos viviendo. Por eso entiendan las palabras de Jesús cuando dijo de Juan Bautista: Él es el más grande nacido de mujer, pero el más pequeñito de ellos es más grande que Juan el Bautista. Nosotros vamos a vivir algo que otros no van a poder vivir, que serán esas bodas preciosas. Y esto es porque nuestro llamado no es de este mundo, es celestial. Aleluya. Ahora, volvamos a la historia. ¿Paro o sigo? Sigo, ok. Igual que Aarón y Moisés murieron antes de cruzar el río Jordán, asimismo murió Juan el Bautista y Jesús en la cruz. Pero Jesús no se quedó muerto. A Jesucristo dice la palabra que la muerte no lo pudo detener en el infierno. ¡Wow! ¿Por qué? Porque lo que en él había, o sea, lo que él había pagado, era más grande que lo que se le imputó. O sea, el precio que Jesús pagó era tan grande que era mayor que todos los pecados del mundo. Y claro, el poder de Dios lo resucitó porque su pago fue mucho mayor. Mira lo que dice Efesios 1:19. Dice: y cual la supereminente, mira cómo lo dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¡Wow! La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¡Wow! Es que sobran palabras. Es que leyendo estos versículos uno dice: ¡wow! Increíble, maravilloso. Y la autoridad que te ha dado Dios a ti también. Es increíble. Cuando Cristo resucitó de los muertos, se le puso a él por encima de cualquier autoridad universal. No había nada semejante a él. No había nada que le pudiera hacer sombra, como se suele decir. Sobre cualquier cosa Jesús era más alto. Sobre cualquier cosa Jesús era lo más grande. Porque su nombre fue puesto por encima de cualquier autoridad. ¡Wow! ¿No les parece increíble? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Igual que en la dispensación de la ley, Dios eligió a Moisés y a Aarón. Ahora en esta dispensación, el Salvador del mundo es Jesucristo. Pero Dios no solo lo eligió como el Salvador del mundo, sino que también eligió a Jesús, ahora en ese momento, como el sumo sacerdote de la iglesia. Vamos a ver.
Moisés, que fue el salvador de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés es el escogido de Dios para ser el representante de Dios ante Israel, pero Aarón es el representante de Israel porque sacrifica al animal por los pecados de la nación ante Dios. Vamos a poner una nota. Moisés representa a Dios ante Israel. O sea, Moisés representa a Dios ante Israel. Ante Israel, ¿sí? Aarón representa a Israel ante Dios. ¿Entienden esto? Ahora, por eso el sumo sacerdote es el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no había cometido pecado. Para que usted tenga comunión con el Dios Todopoderoso, porque ha dicho Candy antes que Dios nos ha formado como ¿qué? Reyes. Si usted es un sacerdote, para que Dios le escuche, libre de pecado. Ah, no, pastor, eso es en el Antiguo Testamento. Hemos dicho que ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Y Cristo cometió pecado? Limpio, puro, sin mancha. No hay intermediario entre Dios y los hombres nada más que Jesucristo. Si usted quiere estar en comunión con el Padre, necesita tener su cuerpo limpio delante de Dios. Wow. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es que constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero eso es lo que hacía Aarón y Moisés. Pero entonces, ahora Jesús no solo es escogido como el representante de Dios ante la humanidad, por eso nos dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo representa a Dios con la humanidad. Nadie llega a Dios si no es por medio de Jesús. Pero no solamente fue representado como su mediador, sino que también nos dice las Escrituras que fue nombrado sumo sacerdote. Ponme la nota. Jesús representa a Dios con la humanidad. Y Jesús nos representa a nosotros ante Dios. ¿Entienden? O sea, hermanos, es que Jesús, como os he dicho, es puro, es santo, no tiene error, es sin contaminación. Él es el mejor sumo sacerdote que podemos tener. El pastor de los pastores. Wow. Y mira esto, que esto es interesante. Estoy acabando. Mira esto. Porque Moisés, que fue elegido como el mediador ante el pueblo de Israel, él fue elegido cuando vivió en el palacio del faraón. ¿Vale? ¿Verdad que sí o no? Moisés fue escogido como salvador viviendo en el palacio del faraón. Pero Aarón creció en medio de ¿qué? De la esclavitud. Wow. Es que es interesante lo que le quiero decir. Porque Jesús, aunque fue escogido como salvador del mundo, allí en los cielos, en el reino celestial, Jesús fue escogido como salvador para redimirnos, pero no fue elegido sumo sacerdote hasta que Jesús vino a vivir en medio de nosotros como esclavos. Así como Aarón en medio de la esclavitud vivió,
Cristo, dice la palabra, que habitó en medio de nosotros, se hizo carne, lloró con nosotros, sufrió con nosotros, supo nuestras penas, supo nuestros dolores, supo el pecado, vivió entre nosotros. Por eso el sumo sacerdote es escogido de entre la gente para que lo represente. ¡Wow! Por eso Jesús vino primero para estar aquí, alrededor de nosotros, sufrir con nosotros, pero sin pecado. ¡Wow! Y por eso Jesús, que vino en carne, fue escogido cuando vino como nuestro sumo sacerdote. Mira que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, que no haya llorado con nosotros, que no haya sufrido con nosotros, que no haya pasado penalidades como nosotros. Sino dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Wow! Si hay alguien aquí que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, usted está en delitos y pecados. ¿Me está escuchando? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, lo ha recibido como Señor y Salvador, usted está lleno de delitos y de pecados, porque su padre se llama Adán. Pero, qué bueno que Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser el mediador entre Dios y nosotros, aleluya. Y si usted en estos momentos recibe a Jesucristo, usted va a ser representado ante Dios por el mismo Jesucristo. Wow. Mira que dice Hebreos 7:22. De este modo, Jesús es quien garantiza un nuevo pacto, un pacto mejor que el primero. Los otros sacerdotes fueron muchos. Era Aarón tuvo un hijo, otro hijo, Juan el Bautista, y murió, porque la muerte les impedía seguir viviendo. ¿Se acuerdan? Aarón, el hijo del hijo, Juan el Bautista murió. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a nadie más. Wow, no pasa a nadie. Hermano, yo no sé usted, para mí es increíble. Siguiente versículo. Por tanto, como no pasa a nadie más, puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, no por medio de la Virgen, no por medio de los santos, no por medio de ningún profeta. Por medio de Jesucristo. Por medio de Él usted puede ser salvo. Por medio de Cristo Jesús. Es el único. Pues vive para siempre. Para interceder por ellos delante de Dios. De modo que Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitamos. No el Papa Francisco. Ni aquí Almenda Lerenda. A Cristo. Cristo es el que te va a salvar. Cristo es el que te va a restaurar. Cristo es el que te va a redimir. Cristo es la solución para tu vida. En Cristo tenemos futuro. Sin Cristo no tenemos futuro. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. ¡Wow! No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados, porque los sumos sacerdotes pecaban. Eran hombres que descendían de Adán. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Wow, yo le hubiera dado un aplauso al Señor ahí.
Bendito sea el Señor. Tenemos un Dios glorioso. ¡Wow! Tenemos un sumo sacerdote espectacular. No solo es mi Salvador, como Moisés fue el Salvador de Israel. No solo Jesús es mi Salvador. No solo Jesús es mi sumo sacerdote, como Aarón fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel. No solo es mi Cordero que quita mi pecado, sino que es perfecto, puro, santo, irreprochable y me representa delante de Dios. ¡Wow! Increíble. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Querida iglesia, Cristo es la solución para tu vida.